Hay mucha gente que piensa que las matemáticas son una materia cuadriculada, excesivamente rígida, inflexible, incluso dogmática. Nada más lejos de la realidad. En este vídeo de hoy te voy a contar qué son las matemáticas y además te voy a mostrar algunos ejemplos de algunas mentes geniales que en su tiempo navegaron contracorriente. Y vamos a ver cómo eso consiguió que esta materia se desarrollara hasta donde se encuentra a día de hoy. Hola, bienvenido. Estamos ya en el siglo XXI, la matemática es un área del conocimiento vastamente desarrollada, muy amplia, tan amplia que actualmente ninguna persona es experta en todos los campos de estudio en los que se divide esta filosofía. Estamos casi todos de acuerdo en que las matemáticas son algo fundamental en nuestro desarrollo como sociedad, también en nuestro desarrollo como individuo y además son una herramienta que no solo nos permite comprender el medio que nos rodea, sino que en cierto sentido también nos permite, digamos, modificarlo y hacerlo más cómodo. Seguramente estas son las razones por las que en las escuelas las matemáticas se enseñan desde edades muy tempranas. Y esto, en cierto sentido, pues es algo bueno, al menos teóricamente. Sucede, sin embargo, como contrapartida, que vivimos en un contexto histórico en el que parece que lo que se puntúa es la resolución de un ejercicio concreto por medio de un método concreto, muchísimo más que el desarrollo de soluciones alternativas, más imaginativas, a problemas o a cuestiones relativamente más abiertas. Digo relativamente porque cada uno, obviamente, tiene que trabajar en su nivel. Os preparan, podríamos decir, que nos preparan para ser seres racionales, mucho más que para ser seres razonables. Es decir, para traducir las cosas a nuestro punto de vista, racionalizar bajo nuestra lógica el contexto que nos rodea. Si nosotros fuéramos seres razonables, lo que intentaríamos sería explicar la situación en lugar de traducirla a nuestra conveniencia. Pero claro, los seres razonables normalmente son imaginativos y son críticos. Y claro, eso algunas veces pues no interesa. En general, sabemos hacer grandes cálculos, cuentas muy difíciles, pero luego nos tenemos que enfrentar a problemas que sean relativamente más sencillos, pero que necesitan soluciones más imaginativas y entonces nos vemos limitados y salen a flote nuestra ignorancia en ese sentido. Este vídeo de hoy es un llamamiento a la rebeldía, a romper las pautas, a abrir nuestra mente. Las matemáticas no consisten en saberse una lista muy larga de fórmulas, ni en hacer cuentas muy difíciles. Hacer matemáticas es razonar, es pensar. Bajo mi punto de vista, sabe mucho más matemáticas aquella persona que sin ni siquiera conocer la fórmula del área de un triángulo es capaz de deducir que podría calcular el área de un trapecio haciendo triangulaciones, que la otra persona que sabe perfectamente base mayor más base menor por altura partido 2, pero no entra a comprender o no alcanza a comprender qué hay más allá, qué es lo que está haciendo, ni siquiera que lo que está calculando al fin y al cabo es el área de un rectángulo donde el lado es el promedio de las bases. Es verdad que oigo muchas quejas de que hay profesores que penalizan procesos alternativos simplemente por el hecho de que no son los que han enseñado ellos en clase. Mira, en 1940 un profesor americano publicó un libro que se llamaba La proposición pitagórica y en él lo que hacía era recopilar 370 demostraciones del teorema de Pitágoras. Desde la demostración de Euclides
hasta otras demostraciones que eran de estudiantes de instituto. Eso es una prueba de que las matemáticas no tienen un camino único. Si tú tienes la mala suerte de que te ha tocado uno de estos personajes como profesor, no te preocupes, haz lo que te pide. En la vida es muy sencillo tener a un necio contento. Le das la razón, él se va contento a su casa, te pone tu nota y fin de la relación. Eso sí, muy importante, no te lo creas. Que no te convenza de que las matemáticas son eso, porque las matemáticas no son eso. Las matemáticas son imaginación, son deducción, cualquier razonamiento lógico que descanse sobre bases sólidas es válido. Eso son matemáticas. Y ahora te voy a demostrar que las matemáticas no son eso. Os voy a poner una serie de ejemplos de algunas mentes que a lo largo de la historia se han enfrentado a las adversidades. O bien se han enfrentado a la falta de medios y la única herramienta que tenían era la imaginación, o bien han roto los cánones y gracias a eso han abierto nuevos caminos, nuevos campos dentro de la matemática, han permitido un desarrollo superior a lo que hasta ese momento había. Y eso ha sido contradiciendo lo que estaba establecido. El primer ejemplo que os voy a dar es Eratóstenes, por viejo y por imaginativo. Este tío vivió en la antigua Grecia aproximadamente 200-300 años antes de Cristo. En esa época ni siquiera se había desarrollado la trigonometría. Este tío empezó a desarrollar la trigonometría en el sentido de medidas de ángulos y razones y relaciones trigonométricas. ¿Qué hizo este tío para ser tan notable? Pues midió sin ningún tipo de herramienta el radio de la Tierra. No hay trigonometría, no hay satélites y además la Tierra era redonda porque se había observado una curvatura, no porque nadie hubiera conseguido darle la vuelta al mundo. Entonces, un poco la historia de este tío. Pues lo pone el rey a trabajar, lo encarga de la Biblioteca de Alejandría y ahí revisando libros, leyendo, ve que hay unos escritos sobre que en Asuán, una ciudad que queda al sur de Alejandría, pues en un día concreto, que nos da igual, 21 de junio, el solsticio de verano, los edificios no hacen sombra y se ve el fondo de los pozos. Entonces él ya se dio cuenta que lo que estaba pasando ahí es que justo los rayos del sol entraban en perpendicular a la superficie terrestre. Sin embargo, ese mismo día, en Alejandría, donde él vivía, pues los edificios sí hacían sombra. Esa sombra tenía que ser efecto de esa curvatura terrestre. Entonces, vamos a pintar un poco. Nosotros podemos dibujar aquí un cuarto de circunferencia y tenemos que a cierta altura al norte se encuentra Asuán, donde los edificios pues no hacen sombra. Eso significa que los rayos de sol entran de forma perpendicular a la superficie terrestre. Un poco más al norte tenemos la ciudad de Alejandría y ahí sucede que sí, que los edificios hacen sombra. Lo que Eratóstenes supone es que el foco de luz está tan lejos que los rayos de sol inciden de forma paralela los unos con los otros sobre la Tierra, es decir, que entran de esta manera. Y justo eso es lo que provoca esta sombra. Los rayos de sol son paralelos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues este tío dice, yo aquí tengo cierto ángulo que me forma el edificio con el rayo de sol, que es lo que provoca la sombra. Ese ángulo es exactamente el mismo que este de aquí, ya que estas dos rectas, que son las que forman las líneas imaginarias de los rayos de sol, son paralelas. Entonces, este ángulo de aquí es el mismo que este ángulo de aquí. Y consiguió medir ese ángulo, lo consiguió medir. 7,2 grados midió él. En realidad, a día de hoy se sabe que son 7,12. Pero bueno, estamos diciendo que no había ni siquiera trigonometría, que estaban haciendo la medida de ángulo. Por lo tanto, es una medida bastante acertada. Entonces dijo este tío, si yo supiera la distancia que hay entre estas dos ciudades, que estimó en 800 kilómetros, no se medía en kilómetros, la unidad de medida no era en kilómetros, estamos utilizando nuestro lenguaje. Dijo, si yo sé esta distancia, como esto corresponde a 7,2 grados, 7,2 grados son 800 kilómetros,
Entonces, los 360 grados de una circunferencia deben de ser x. Esto es una regla de 3 simple. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos en cruz y dividimos por 7,2, nos sale que el perímetro de la circunferencia terrestre son aproximadamente 40.000 kilómetros. Como yo sé que el perímetro de una circunferencia es 2 por pi por radio, el perímetro son 40.000 kilómetros, si yo despejo de aquí la R sería 40.000 dividido 2 por pi, aproximamos pi a 3,14, por ejemplo, y tenemos que esto vale 3.369 kilómetros. Y ahora la gran pregunta. ¿Este número está lejos de la realidad o aproxima la realidad? ¿Cuál es el verdadero radio de esa circunferencia que aproxima la forma de la Tierra? Pues fijaros, desde los 90 los satélites son pan nuestro de cada día. Estamos acostumbrados a la existencia de satélites, a trabajar con ellos, a que nos faciliten la vida. Los satélites, muchos de los satélites utilizan como referencia un elipsoide. Un elipsoide que, digamos, aproxima mejor la forma de la Tierra. La Tierra no es exactamente una esfera, sino más bien un elipsoide, es decir, que está achatada por los polos. Hay dos elipsoides de referencia que son los más comúnmente usados en todo esto de los satélites. Uno es el Topex Poseidon y otro es el correspondiente al World Geophysical System, creo, 84. Estos dos satélites tienen como semieje mayor 3.378 kilómetros. Estamos hablando que un elipsoide es una cosilla así, donde tenemos un semieje mayor y un semieje menor, es una esfera que se achata por los polos. En realidad aquí son pocos, la Tierra no está tan achatada, son pocos kilómetros menos que A, pero que el radio mayor, pero no son exactamente igual. Pues fijaros en cuánto se equivocó. 9 kilómetros, 9 kilómetros de diferencia. Aquí tenemos tecnología de satélite, aquí tenemos un palo para proyectar una sombra y ni siquiera tenemos herramientas para poder medir ángulos. Entonces aquí lo único que tenemos es imaginación. Conclusión, esto son matemáticas. Por mucho que algunas presunciones no sean correctas. Estamos presuponiendo que la Tierra se aproxima por medio de una esfera, lo cual no es verdad. Estamos presuponiendo que los rayos del Sol llegan de forma paralela, lo cual no es exactamente cierto. Estamos midiendo 7,2 grados cuando son 7,12 y podríamos seguir enumerando un cúmulo de errores, pero eso en ningún momento puede tapar la genialidad de, sin ningún tipo de herramienta, ser capaz de estimar el radio de la Tierra. Entonces, dicho esto, pues vamos a borrar y vamos a poner algún ejemplo más. Del siguiente tío que os quería hablar es de Cantor. Ya os he hablado varias veces de él porque es un tema que me gusta bastante. Hemos dedicado un capítulo en Matemáticas en un minuto, el capítulo 10, al infinito de Cantor. Hay un vídeo de matemática recreativa de dónde hay más números en el intervalo 0,1 o en todo R. Y escribí un artículo en el blog desarrollando pues un poco todo lo que está en torno a Cantor. ¿Qué hizo este tío? Este tío hizo una cosa completamente antiintuitiva. Este tío demostró que hay distintos tamaños de infinito, que hay conjuntos que tienen infinitos números, pero que además tienen infinitamente más números que otros conjuntos que son también infinitos. En particular, los números reales tienen infinitamente más números que los números naturales. Los números naturales tienen un infinito que se puede ordenar y los números reales son un infinito que no se puede ordenar. Lo hizo a través de un método súper imaginativo que se conoce como diagonal de Cantor, pero no os voy a hablar de eso. Lo más reseñable o la hazaña mayor de esto, que esto implica, es que lo hizo contra su propia moral. Estamos hablando de que Cantor vivió rondando el año 1900. 300 años antes estaban los racionalistas, Descartes, Leibniz, el del cálculo integral, no un alemán cualquiera, el de la integral, el cálculo diferencial, matemático de los gordos. Descartes también es de los gordos. Estos dos tíos con Spinoza metieron dentro de la filosofía, digamos,
lo euclidiano, es decir, la deducción geométrica, el razonamiento deductivo. Y todos sus esfuerzos fue aplicar, o bueno, parte de sus esfuerzos fue aplicar este razonamiento a demostrar la existencia de Dios. ¿Qué argumento utilizaban para esto? Pues que infinito solo hay uno, solo hay un infinito porque no hay nada más grande que el infinito, y eso era su razonamiento principal para la existencia de Dios. Es decir, lo infinito demuestra lo divino. Cantor era de familia clase acomodada y tuvo una educación como clase acomodada, como casi toda la gente también en su época, incluso en esta también se hace notar bastante la mano alargada de la moral católica, y tenía fuertes convicciones religiosas. Por lo tanto, la primera víctima de su descubrimiento fue él mismo. Cantor no era un antisistema, no era un Nietzsche, no era un Nietzsche que decía Dios ha muerto. Él fue el primero que no podía aceptar la existencia de infinitos más grandes que otros infinitos porque contradecía la existencia de Dios, según la moral, o digamos la filosofía más matemática, la propia matemática. Por lo tanto, para él no fue una cosa sencilla. Y sin embargo, fue una persona razonable en vez de racional. No intentó adaptar eso a su moral, sino que venció lo que pudo su propia moral para atenerse a la evidencia. Cosa que no hicieron muchísimos grandes matemáticos de su época que le dieron la espalda y le hicieron el bullying de el 1900. Lo echaban de puestos de trabajo, nadie se quería juntar con él, era un blasfemo. Pero gracias a eso, la matemática se ha desarrollado a tal como es a día de hoy. Vamos a ver un par de ejemplos más, pero ahora nos vamos a apoyar con unas fotillos. Me conseguí un proyector y vamos a poner unas fotillos aquí en la pizarra. Esto que tenemos aquí es una serie temporal. Esto es muy común en matemática, el análisis de series temporales. Esto es simplemente una serie de datos a lo largo del eje de la X. Podría perfectamente identificarse con el tiempo y nosotros para cada tiempo tenemos una serie de medidas. Esta serie de medidas pues puede ser perfectamente la cantidad de lluvia que cae en mi pueblo cada día o la concentración de cierta medicina o de cierta vitamina en sangre a lo largo de las horas en un enfermo, cualquier interpretación que le damos a esta serie. Esto sirve para un montón de campos de estudio. Aquí nosotros tenemos dos tipos de datos que son importantes, que es la cantidad instantánea de la medida que estemos tomando, una cantidad de litros en cierto instante, y la variación que se va produciendo a lo largo del tiempo. Pues nosotros aquí vemos que aumenta o que disminuye. Pero hay mucha información que se nos escapa aquí. Por ejemplo, si esto fuera cantidad de lluvia, no sería loco pensar que hubiera algún ciclo, porque nosotros tenemos que en invierno llueve mucho y en verano llueve poco. Entonces habrá alguna parte de esta señal que se deba a ese ciclo estacional. Pero ¿cómo puedo yo investigar eso? Yo podría, por ejemplo, ajustarle una función periódica, digamos un seno, que sabemos que es una función periódica, e intentar que esa función periódica se ajuste lo mejor posible a esta curva, por un método de mínimos cuadrados o como corresponda. No lo he pintado muy bien, con una amplitud constante y una frecuencia predeterminada, que sería la correspondiente a un ciclo anual o estacional o como corresponda. Eso sería muy interesante poder verlo. Pues bien, eso a día de hoy se puede hacer calculando la función transformada de Fourier. Eso se lo debemos a este señor francés que estudiaba series trigonométricas y también cómo resolver la ecuación del calor. De Fourier también os hablé en un vídeo de matemáticas en un minuto, le podéis echar un ojo y así recordáis
cuento un poco esta historia, aunque en un minuto obviamente no da tiempo a mucho, pero a este tío se le ocurre cómo podría yo transformar las medidas de cierta variable, que sería esta serie, en algo que me pudiera dar información de toda esa historia de las frecuencias. Entonces, fijaros, este tío lo que hace, este tío va ajustando lo mejor posible una serie de senos, de funciones periódicas trigonométricas, y si os dais cuenta, aquí vamos teniendo en verde la acumulada, la suma de todas estas series que estamos ajustando aquí. Esto no es mínimos cuadrados ni es nada de esa historia, es una cosa distinta, es integración, son series, es una cosa compleja, pero para entender el concepto. Idea un método para poder ajustar cualquier serie como suma de funciones periódicas. Las funciones periódicas están perfectamente identificadas por una amplitud y por una frecuencia. Si os dais cuenta, cada vez la curva verde se ajusta mejor a la curva negra. Si nosotros fuéramos capaces de sumar eso, las infinitas frecuencias, tendríamos la curva perfecta. También se ha desarrollado un caso discreto que se utiliza muchísimo, que no necesitamos trabajar en el infinito. Hay una discretización, una transformada discreta de Fourier que nos permite hacer eso. ¿Por qué esto merece estar en esta lista de genialidades? Pues fijaros, cuando nosotros esta serie que son medidas, lo tangible, el mundo real, lo que se ve, lo intuitivo, lo transformamos en esto ya no es una serie, en este conjunto de datos, esto en matemáticas se conoce como power spectra, la potencia espectral de las frecuencias, que está relacionado con la amplitud que tiene cada frecuencia dentro de esta señal. Esto nos sirve, pues, por ejemplo, para detectar esos ciclos de los que estábamos hablando antes. Aquí tenemos en la frecuencia correspondiente unos picos, unos valores de pico. Por lo tanto, yo ya podría intentar explicar qué está pasando en esta serie en este periodo, en estos 3 periodos de tiempo que tienen una potencia especial dentro de esta serie. También me permite detectar, por ejemplo, patrones de ruido, me permite detectar bandas de frecuencia donde la señal es importante y también, muy importante, me permitiría filtrar esta serie, meterle arreglo a esto. Por ejemplo, pues no me interesa, borro esa y luego reconstruyo la señal. O aquí, esto no me interesa, lo voy a allanar. Todas las frecuencias altas las elimino. Esto ha permitido el desarrollo de filtros digitales en música, en las fotos, en muchísimas cosas que a día de hoy estamos utilizando, se pueden hacer en la forma en que se hacen gracias a la transformada de Fourier. Esto tiene una presencia en nuestro día a día que no somos capaces de imaginar. ¿Cuál es la magia de esto? Que pasa una cosa que vemos a una cosa que no vemos. Va más allá de las evidencias y consigue, por lo tanto, no parándose en lo que se ve, sino buscando información en el más allá. En el más allá es una palabra que viene muy bien. Esto se llama espectro, espectro de frecuencia. Buscando en esa parte que queda más allá de lo visible, consigue una información que nos permite manipular la serie a nuestro antojo. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Pues que mirar más allá de lo que nosotros vemos a simple vista, pues también nos permite desarrollar las matemáticas. Esto es mi herramienta de matemáticas favorita. Vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso es otra curva que vamos a poner aquí, que es esta de aquí. Esto también os hablé en el capítulo de los fractales, de la geometría fractal. No sé si el capítulo 8 o 9 de matemáticas en un minuto. Esta se llama función de Weierstrass. Esta la he sacado de la Wikipedia. Weierstrass, estamos hablando alrededor de 1800. Newton, Leibniz y toda esta gente desarrollan el cálculo diferencial y aquí empiezan a estudiar las propiedades de funciones continuas y funciones diferenciables. Los que estéis en bachillerato y de ahí para arriba, pues ya sabréis también que hay un teorema que dice si una función es diferenciable, entonces es continua. Esto implica que una función que no sea continua no es diferenciable, pero una función puede ser continua y no diferenciable. Y entonces Weierstrass dijo, hay una función, existe una función
que sea continua en todos los puntos y no sea diferenciable en ninguno. En matemáticas la idea de diferenciable o derivable muchas veces se llama suave. Suave, una cosa suave es que no pincha. Entonces una función que no tiene esquinas es diferenciable o derivable en todos los puntos, cuando no pincha. Una función que pincha, en el punto donde pincha, donde hace punta, no es diferenciable. Es una función que no es suave. Fijaros la forma que tiene esta función que hemos puesto aquí. Esta función repite un patrón. Tiene que ser todos los puntos tienen que ser esquina, porque no puede ser diferenciable en ninguno y tiene que ser continua en todo. Entonces, conforme nosotros vamos haciendo zoom, nos vamos encontrando siempre el mismo patrón que la función principal. Este mismo patrón que tenemos aquí en general lo tenemos en este trozo. Si nosotros hacemos zoom en este trozo, volvemos a tener el mismo. Y conforme nos vamos metiendo, siempre vamos teniendo el mismo patrón. Aquí no se ve muy bien, pero aquí dentro está exactamente lo mismo. Pues bien, de ahí nace una nueva geometría, la geometría fractal. La geometría fractal donde estamos trabajando con objetos autosimilares. Una pregunta que es inocente, existe una función que sea continua en todos los puntos pero no sea derivable en ninguno, nos lleva a un nuevo campo del conocimiento. Y esto lleva a Hausdorff, algunos años después, a dar una nueva definición de la idea de dimensión. Porque ya nos estamos saliendo de la geometría euclidia y nos estamos metiendo en una nueva geometría donde esos patrones de comportamiento o esas leyes ya no funcionan, no se adaptan tan bien. Entonces, define el concepto de dimensión de esta manera, donde la dimensión es este exponente. Miraros el matemática en un minuto correspondiente a la dimensión de Hausdorff, porque ahí hay algunas animaciones que dejan esto muy bien ilustrado. Si nosotros despejamos este exponente, aplicamos logaritmo a los dos lados, entonces tenemos que la dimensión es el logaritmo de n partido el logaritmo de n. Y esto es una dimensión irracional. Hay objetos que no tienen dimensión 1, 2 o 3, sino que tienen, por ejemplo, dimensión logaritmo de 4 partido logaritmo de 3. ¿Eso de verdad es una dimensión? Pues sí, eso es una dimensión. ¿Y para qué sirve esta historia? Pues en un principio, bajo mi punto de vista, te diría, ¿y qué más da? Es una verdad, es una cosa sólida, razonada. Pero bueno, al que sea más pragmático, pues fijaros, algunos años después, Mandelbrot publicó un artículo en la revista Science como cuánto mide la costa británica, autosimilaridad estadística y dimensión fractal. Pues bien, ahí demostró cómo toda esta historia de los fractales y la dimensión de Hausdorff dan una medida más aproximada, más correcta de las líneas de costa que el estar midiendo con otras técnicas. Por lo tanto, algunas veces las matemáticas van por delante de la propia aplicación de las matemáticas, pero eso no significa que no sirvan para nada o que no tengan una base sólida. Significa que no somos capaces como seres humanos de comprender lo que eso significa. Pero ahí lo único que tenemos que hacer es tener un poco de paciencia. Voy a poneros otro ejemplo, pero ahora ya no vamos a utilizar el proyector, así que lo voy a apagar. El último ejemplo de qué son las matemáticas lo voy a hacer recorriendo de forma muy breve la historia de la geometría. Podemos decir que la geometría empieza con Euclides y es la que vemos en la escuela. Cálculo de áreas, de una circunferencia, de un cuadrado, incluso podemos tener volúmenes, superficie de figuras tridimensionales y recta, plano, sería la geometría plana, la geometría espacial que estamos viendo en la escuela. Y aquí lo que tenemos son un montón de fórmulas de cálculo de áreas y volúmenes. Esto explica el mundo, las necesidades que nosotros tenemos, porque calculamos el área de una pared para pintarla o la superficie de un terreno a la hora de hacer una plantación y con esto nos valemos bastante. Por lo tanto, ¿qué necesidad hay de estar buscando más allá? Pues bueno, después de Euclides llega Descartes y Descartes lo que hace es que dice, si yo tengo un sistema de referencia, que puede ser el plano o puede ser el espacio, yo aquí puedo en este sistema de referencia escribir una recta como x más y igual 1, de forma que tengo una serie de puntos y me forman esa recta. Introduce el lenguaje algebraico para representar
lo que eran formas geométricas. X, Y Z, y ahora aquí las variedades X más Y más Z igual 1, por ejemplo, sería un plano. Y a partir de ahí, haciendo intersecciones de planos, tengo rectas y teniendo diferentes planos, pues formo volúmenes o lo que corresponda. Esto nos libera de la regla y el compás que nos estaba imponiendo Euclides y nos permite estudiar objetos geométricos utilizando el lenguaje algebraico, que es una forma rápida y sencilla de estudiar las propiedades que tiene esa gente. Entonces, vale, no necesitábamos más, pero tenemos una herramienta muy poderosa que nos permite o que nos facilita el estudio de todo esto. ¿Qué más necesitamos? Pues bueno, luego llega la geometría diferencial, que es básicamente, se conoce como triedro de Frenet-Serret y en algunos sitios pues se nombra solo como triedro de Frenet, que dice, bueno, todo eso de Descartes está muy bien, pero aquí para representar cualquier objeto geométrico yo lo que necesito es un sistema de referencia. ¿Yo puedo librar a esta gente de un sistema de referencia? Pues este tío crea un triedro que es el vector tangente, el vector normal y el vector binormal, que digamos que tenemos una curva, pues en un punto dado sería el vector tangente, el vector normal y el vector binormal, y lo que hace es crear un sistema de referencia móvil y liberar a todos los objetos geométricos, a toda esa gente de ahí, de la necesidad del sistema de referencia cartesiano. Por lo tanto, con solo dos datos, que son la curvatura y la torsión, nosotros somos capaces de identificar cualquier curva sin la necesidad de recurrir a ningún sistema de referencia. Estamos yendo un paso más allá, aunque perfectamente podemos vivir aquí. De hecho, vivimos aquí. Esto nos permite llegar más lejos. Tan lejos hasta el punto de que todavía queda un nuevo paso, que es este señor, Riemann. Riemann coge y generaliza la geometría diferencial y dice, ¿por qué tengo que centrarme en curvas que se queden solo en el espacio? Porque sea lo único que es capaz de imaginar mi mente, el espacio, y entonces generaliza todo esto que hasta el momento sucedía en el plano y en la dimensión 3 y en el espacio, y lo generaliza para dimensión n. Bueno, introduce nuevos conceptos como la curvatura o una métrica, las cartas, etcétera, una cosa muy compleja, pero gracias a esto, por ejemplo, el señor Albert Einstein consiguió bases que le permitieran o herramientas que le permitieran desarrollar o justificar la teoría general de la relatividad. Pues fijaros, una cosa que no necesitamos para movernos en el mundo de los simples mortales, pues nos permite explicar cosas muchísimo más complejas. Por lo tanto, este tío rompió con los límites de la, digamos, de la mente humana, porque nosotros somos capaces de imaginar hasta dimensión 3 y consiguió generalizar hasta la dimensión enésima. No solo eso, hay una cosa más. Os sonará a lo mejor los postulados de Euclides. La geometría de Euclides se basa en 5 postulados, en 5 axiomas. No sé si os suenan. El quinto axioma dice que dos rectas paralelas no se cortan nunca. Pues bien, la geometría de Riemann permite generalizar la geometría de Euclides a otro tipo de geometrías que se conocen como geometrías no euclídeas. Una de esas geometrías dice que dos rectas paralelas se cortan en un punto y ese punto se conoce como el infinito. Se suele representar de esta manera. Pues fijaros, ¿para qué sirve eso? Eso es absurdo. Pues no, cualquier cuadro que vosotros veáis o si os asomáis a una carretera, cuando miráis hacia el horizonte, vosotros veis que, aún sabiendo que la carretera son líneas paralelas, hay un punto en el horizonte donde intuimos que se van a cortar. Por lo tanto, esta idea antiintuitiva de que dos rectas paralelas se cortan también nos sirven, da lugar a lo que se conoce como geometría proyectiva, también nos sirve para representar el mundo en el que vivimos, para comprenderlo un poco mejor. Estamos rompiendo un axioma que es una verdad absoluta, inamovible. Sin embargo, romper el axioma no rompe
toda la geometría euclídea, sino que la fortalece y la generaliza con otro tipo de geometrías que nos permiten explicar el mundo desde otro punto de vista. Esa es la potencia de las matemáticas. Y ahora os voy a dar un último ejemplo, esta vez de qué no son las matemáticas, pero nos vamos a pasar a la pantalla del ordenador. El último caso que os quería contar es lo que pasó con Marilyn Bosch Savant. Esta tía es una escritora americana que se hizo muy famosa en su momento por tener el mayor coeficiente intelectual. Apareció en la revista esta, en el Guinness de los Récords, como la persona con mayor coeficiente intelectual. Esta tía escribía una columna en una revista americana donde la gente le enviaba preguntas y ella contestaba. El típico de las revistas estas de variedades de los domingos o lo que sea. Una vez una persona le escribió esta pregunta. Supongamos que estamos en un juego en el que tienes que elegir una entre tres puertas. Detrás de una puerta hay un coche, un premio, detrás de las otras cabras. Elijamos, por ejemplo, la puerta 1 y el presentador, que sabe qué hay detrás de las puertas, abre otra puerta, digamos la 3, la cual, por supuesto, es una cabra. Te pregunta, ¿quieres cambiar a la puerta 2? Según tú, ¿hay alguna ventaja en cambiar nuestra elección de puerta? Esto se conoce como problema de Monty Hall y es realmente famoso en matemática y hay muchos vídeos y mucho material. No vamos a entrar demasiado en él. He hecho aquí un pequeño esquema para que nos quede claro lo que plantea el problema. Tenemos tres puertas. Detrás de una de ellas hay un premio, detrás de las otras dos no hay nada. Nosotros elegimos una, la que nos dé la gana. Vamos a presuponer que elegimos la puerta número 1. El presentador entonces abre una de las otras dos puertas, obviamente una que no tenga premio. Supongamos que abre la puerta número 3 y nos pregunta, ¿quieres cambiar de puerta? ¿Dónde están las matemáticas aquí? Están en decidir qué es mejor, quedarse con la puerta que hemos elegido al principio o cambiarnos a la puerta número 2. Evaluar si hay una opción mejor o si es indiferente. Esta tía, en su momento, contesta inocentemente, sí, debes cambiar. La primera puerta tiene 1/3 de probabilidad de ganar, pero la segunda puerta tiene 2/3. Y entonces, aquí empiezan a lloverle las cartas, las contestaciones a su solución. La has liado, déjame que te explique. Si una puerta la abre, entonces el problema cambia y la probabilidad de ganar pues, se convierte en un medio. Robert Sachs, PhD. PhD en inglés es doctor, un señor doctor. La has liado un montón, parece que tienes dificultades con los principios básicos que hay aquí. Una vez que una puerta está vacía, entonces solo tiene una de dos oportunidades de estar correcta. Otra vez, Scott Smith, PhD, el señor doctor. Tu respuesta es equivocada. Barry, PhD, el señor doctor. Y entonces esta tía contesta. Madre mía, no sé qué, no sé cuál, da una explicación, hace un esquema razonado que sustenta su primera respuesta y siguen las cartas. La has liado, pero Einstein se ganó el cariño de la gente. Otra vez, PhD, el señor doctor. Esto se llama falacia de autoridad, es decir, tener la razón porque eres muy listo, pero esto no te da ser muy listo, no te da la razón. He seguido tu trabajo y hasta ahora no he tenido ninguna razón para dudar de ti. Sin embargo, en esta materia de la cual tengo alguna experiencia, un poquillo de sarcasmo, tu respuesta está muy lejos de la realidad. Otro señor doctor, PhD. Puedo sugerirte que consiga algún texto de referencia sobre probabilidad antes de intentar resolver cuestiones de este tipo, señor doctor. Otro sarcástico. Estoy seguro que va a recibir muchas cartas de estudiantes. Guárdate la dirección por si necesitas su ayuda en futuras columnas. Otro señor doctor. Otro por aquí. Estoy en shock que después de haberte corregido al menos 3 matemáticos, todavía no estés de acuerdo, todavía no hayas descubierto tu error. Es decir, ser matemático te da la razón. Hombre, esto es otra falacia. Y aquí, bueno, ya entramos aquí en insultos por ser mujer, ¿no? Tú eres la cabra. ¿Qué os parece?
aquí otro doctor se ha equivocado, patatín, patatán. Si todos los doctores estuvieran equivocados, el país tendría un serio problema. Y bueno, pues aquí otra vez la señora contesta muy educadamente, con un poco de sarcasmo al principio, y vuelve a explicar otra vez toda la situación y propone un experimento práctico para desarrollar y ver que la proporción, el 2/3, es correcto. Y entonces ya empiezan las cartas más amables. Tienes razón, patatín, patatán. Bueno, ¿qué tenemos que aprender de esto? De esto tenemos que aprender que en matemáticas no valen ni mucho menos la jerarquía, ni los títulos, ni ser muy listos, solo valen argumentos razonados. Porque si tú utilizas este tipo de falacias, pues con el tiempo, antes o después, vas a quedar en ridículo. Vamos a volver a la pizarra y vamos sacando conclusiones. Bueno, creo que el vídeo se nos ha hecho un poco largo, pero ya hemos terminado. Espero que estos ejemplos te hayan servido para hacerte una idea de qué son o qué deberían ser las matemáticas. Vamos a gastar un minuto en sacar algunas conclusiones de estos ejemplos que hemos estado viendo. Encontrar o buscar diferentes maneras de resolver un mismo problema sí son matemáticas. Utilizar la imaginación para encontrar procesos alternativos que nos permitan resolver un problema ante la ausencia de herramientas también son matemáticas. Vencerse a uno mismo, incluso en sus propias convicciones, y someterse a la deducción lógica y al razonamiento coherente también son matemáticas. Mirar más allá de lo tangible y de lo aparente también son matemáticas. Buscar el siguiente escalón, aun cuando parece que todo está terminado, y cuestionarse incluso las verdades más absolutas, incluidos los axiomas, también son matemáticas. Utilizar argumentos generalistas y falaces alejados de la lógica y de la razón no son matemáticas. Y ahora ya podemos decir que sabemos qué son las matemáticas. Las matemáticas son rigor, deducción, lógica, imaginación, duda. No son un porque sí. No son un porque yo soy muy listo y tengo muchos títulos en la pared, o porque llevo muchos años dando clase, o porque yo he sacado un 10. No son falacias y tampoco son cuestión de consenso. Plantea siempre tus argumentos de forma lógica y razonada.